Hoy vamos a ver el tema de derivadas por definición. En general vamos a ver derivadas, pero voy a empezar la clase dando la definición de derivada. Y para eso voy a usar este dibujito que está aquí. Noten que, bueno, es una curva, ¿verdad? Acá hay una curva y aquí hay una recta. Esta recta pasa por los puntos x, f de x y x más h, f de x más h. ¿Cuál sería la pendiente de esta recta? Bueno, la pendiente de esta recta sería esta. Recuerden que la pendiente es cambio en y sobre cambio en x, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el cambio en y? El cambio en y sería este, f de x más h menos f de x. F de x más h menos f de x. Y en el denominador, que sería el cambio en x, sería x más h menos x. Voy a ponerlo aquí, x más h menos x, que se cancelan las x, ¿verdad? Y me quedaría solo la h. Esa sería la pendiente de la recta que pasa por x, f de x y x más h, f de x más h. Cada vez, o podemos decir que si h tiende a 0, entonces x más h va a tender a x, ¿verdad? Porque h tiende a 0. Entonces, como h tiende a 0 es un valor muy chiquitito, si usted a x le suma un valor muy pequeño, pues va a tender a x. Entonces vamos a hacer aquí otra recta. Voy a ponerla de color azul. Otra recta aquí. Y así. ¿Okay? Esa otra recta es una recta que tiene, es para h más cercano a 0, ¿verdad? Porque cada vez está haciendo más para acá. Puedo hacer otra recta que pase ahora por aquí. Aquí. Bueno, y esta también debería haber pasado un poco más aquí. Más en este punto. Hasta el final poder pasar una donde h ya tiende a 0 y es muy, muy, muy cercano a 0. Entonces me va a pasar esta otra recta. Una recta completamente aquí. Ahí. O sea, una recta, ¿vale? Aquí. Una recta que va a pasar exactamente en este punto. Y no va a tocar más nada. Solo va a tocar ese punto. Tal vez si le hacemos un poco más abajo, se pueda ver. Voy a hacerle aquí un poco más abajo. Lástima que no se vea que tiene que pasar exactamente por este punto. Esta sería la recta tangente. Entonces voy a poner aquí, esta sería una recta tangente. Es la recta tangente que pasa exactamente por el punto x, f de x. Entonces noten que lo que hice fue empezar por una recta secante, así se llama, porque interseca en al menos dos puntos la recta. Esta recta, la curva, esta recta secante pasa por este punto y por este punto. Pero en la medida que h tiende a 0, obviamente el x más h se va a seguir haciendo más cercano a x. En este pasaría esta recta, después con otro h más pequeño pasaría esta, con otro h más pequeño pasaría una por aquí y con otro h más pequeño, muy, muy pequeño, ya pasaría exactamente por aquí, hasta formar la recta tangente, ¿verdad? Entonces resulta que al final esa m, la m de la recta tangente, va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Resulta que esa m coincide con la primera derivada de la función, que de hecho se denota así, f' de x. Esta sería la primera derivada de una función. La primera derivada de una función es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Noten que es un cambio muy pequeño. Un cambio arriba muy pequeño porque en la medida que x más h se hace hacia x, ¿verdad? Porque h tiende a 0, por supuesto que esta imagen también baja. Entonces va a ser un cambio muy pequeño dividido entre un cambio muy pequeño en la variable x. Otro asunto es que también a veces le pueden pedir a uno, bueno, calcule la primera derivada de una función
qué sé yo, calcule la primera derivada de la función raíz de x, pero también le pueden pedir calcule la primera derivada de una función en un punto dado. Por ejemplo, la primera derivada de x al cuadrado más 5 en el punto 3. Entonces, para eso usamos mejor esta otra formulita. Esta otra es similar a esta, de hecho, se llega de esta a esta haciendo un cambio de variable. Y esta lo que dice es que la pendiente o la primera derivada o lo dan a, es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Entonces, esta la usamos cuando nos preguntan la primera derivada de una función en un punto determinado y esta la usamos cuando calculamos la primera derivada. Por supuesto que la vamos a usar cuando nos pregunten acerca de encontrar la primera derivada usando la definición. Porque también hay otra forma de calcular la primera derivada que es mucho más sencillo, que no es usando la definición, sino se llama álgebra derivada. Vamos a hacer algunos ejemplos. Dice, haciendo uso de la definición, hallar la derivada de la función o la derivada en el punto indicado. Entonces vamos a obtener la primera derivada de esta función en términos generales. Ve que no me están diciendo ahí en un punto A o en un punto X igual a 5. O sea, no me están diciendo más que calcule la primera derivada. Entonces vamos a usar esta formulita, ¿verdad? Eso quiere decir que va a ser el límite cuando h tiende a 0. Voy a poner la fórmula f de x más h menos f de x sobre h. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar. ¿Quién sería f de x más h? Bueno, f de x más h es sustituir x más h en la x de f. O sea, es sustituir aquí x más h. Entonces me va a quedar 3 x más h a la 2 menos x más h más 2. Esa sería la imagen de f de x más h. Ahora le restamos f de x, que f de x sería 3x al cuadrado menos x más 2. Es importante poner este paréntesis porque aquí va un menos. Eso quiere decir que este menos le cambia signo a este y a este. Todo dividido entre h. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar. Esto va a ser el límite cuando h tiende a 0. Ok, para simplificar esto vamos a desarrollar esta forma notable, que sería un 3. Esta es una forma notable x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Después va menos x, menos h, porque recuerden que este le cambia signo a este y este le cambia signo a este. Más 2, ¿okay? Menos 3x al cuadrado. Ahora este menos le va a cambiar signo a esto y le va a cambiar signo a este y le va a cambiar signo a este. Entonces sería más x, menos 2 y la h abajo. ¿Okay? Vamos a multiplicar ahora el 3. Va a ser el límite cuando h tiende a 0, 3x al cuadrado más 6xh más 3h a la 2 y bueno, y todo lo demás que queda igual. Más 2 menos 3x al cuadrado más x menos 2, todo dividido entre h. Bueno, vamos a ver cuáles términos hay semejantes. Sería el 3x al cuadrado, se cancela con el 3x al cuadrado. Estos son iguales. El 2 también se cancela. Tenemos los dos. Vamos a ver qué más se cancela. La x también se cancela. Porque una es positiva y otra es negativa. Entonces me está quedando el 6xh, el 3h a la 2 y el menos h. Vamos a copiarlos. Quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 6xh más 3h a la 2 menos h dividido entre h. Ahora lo que vamos a hacer es sacar esta h a factor común. Vean que hasta aquí, a pesar de que estamos en derivada, sigo calculando un límite como lo hemos hecho durante
la parte del curso, ¿verdad? Voy a sacar un h factor común porque como h tiende a 0, es específicamente esta h la que da problema, la que debería de ser cancelada. Entonces aquí va a quedar 6x más 3h menos 1. Y en el denominador, pues va a quedar h. Ahora se cancelan el h con el h y puedo evaluar. Cuando evalúo, va a quedar 6x, porque h tiende a 0 y aquí no hay x, aquí no hay h, perdón, entonces sería 6x. Como h tiende a 0, esto da 0, menos 1. Y esa sería la primera derivada de la función. O sea, de otra forma lo podríamos escribirlo así, la primera derivada de x sería 6x menos 1. Esto denota la primera derivada. Más adelante le voy a dar o voy a presentar otras formas de cómo se denota la primera derivada. Ahora en el ejercicio B nos piden calcular la primera derivada de g de x, que es la raíz cuadrada de x al cubo más 1. Entonces igual seguimos esta fórmula. Siempre lo primero que vamos a hacer es copiar la fórmula, o sea, hacer el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Bueno, vamos a sustituir quién sería, bueno, vamos a encontrar quién sería la imagen de x más h, que resulta de sustituir x más h en la x de g de x, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería f? Perdón, aquí es g, porque la función arriba es g. ¿Sí? Y aquí sería g de x. Es g de x porque la función es g. Obviamente en la fórmula hemos puesto f porque en aquel momento le habíamos llamado f de x a la función. Bueno, ¿quién es g de x más h? Es, bueno, límite cuando h tiende a 0 sería la raíz cúbica de x más h al cubo más 1. Y esa sería la imagen de x más h. Menos, ¿quién es g de x? Pues g de x sería la raíz cuadrada de x al cubo más 1. ¿Okay? Dividido entre h. Para resolver este ejercicio, lo que tenemos que hacer es racionalizar. Entonces, vamos a racionalizar por el conjugado, ¿verdad? Porque es una raíz cuadrada. Entonces va a quedar la raíz cúbica, o sea, esta misma expresión, mejor la voy a copiar, nada más que en lugar de este menos, sería un más. Voy a copiarlo. Opa. Y vamos a poner aquí y ponemos otra abajo. Nada más que esta arriba tiene un más y abajo también. Y ponemos la línea de división. ¿Cómo quedaría el numerador? Límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? Ya cuando yo multiplico esto por esto, recuerden que es esto al cuadrado menos esto al cuadrado. Cuando yo hago esto al cuadrado, ¿verdad? La raíz se cancela con ese cuadrado. Entonces solamente me quedaría el x más h al cubo más 1 menos el x al cubo más 1. Eso me quedaría en el numerador. En el denominador, pues sigue quedando la h y toda esta expresión, que la voy a copiar. Voy a copiar esta expresión. Vamos a ver que no copie la, ok, la copié bien. Y la ponemos aquí. Vamos a cerrar este aquí. Y aquí debería llevar un paréntesis cuadrado porque esa h multiplica a todo. ¿Okay? Bueno, para resolver este límite yo necesito primero desarrollar este cubo de la suma de estos dos términos, para el cubo de estos dos términos. ¿Cómo lo hago? Bueno, para hacer eso es mejor utilizar el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal se construye así. El triángulo de Pascal lo que me va a dar son los números que van a acompañar la x y a la h. Y ahorita explico cómo desarrollar ese x y esa h. El 1, 1 y 1. Siempre empieza con estos tres unos. Después coloco este 1 y este 2 es la suma de este más este, 2. Este 1 es porque ya no tengo que sumar nada aquí, entonces termino en 1. Empiezo en 1. Sumo estos 2, 3. Sumo estos 2, 3. Como no tengo más que sumar, termino en 1. El siguiente renglón sigue el mismo algoritmo. 1 más 2, 1 más 3, aquí va 4.
igual 3 más 3, aquí van 6. Y 3 más 1, 4. Y como ya no tengo nada que sumar, termino en 1. Y así voy construyendo todos los renglones. Por ejemplo, voy a hacer el último. Aquí va un 1, aquí va un 1, aquí va un 5, aquí va un 10, aquí va un 10, aquí va un 5 y termino en 1. Bueno, este es el que me va a servir para A más B a la 2. Porque de hecho aquí se ve el 2, el 3, el 4 y el 5. Este es el que me sirve para A más B a la 2, este para A más B a la 3, este para A más B a la 4, este para A más B a la 5 y ahí va hacia abajo, ¿verdad? Si es un A más B a la 6, pues ahí sigue A más B a la 6, ¿verdad? Usted haría el siguiente renglón. Bueno, ahora, ¿cómo desarrollo esto? Bueno, estos numeritos, me toca a mí este, ¿verdad? Este es el que vamos a hacer. Tocaría estos números. Bueno, para desarrollarlo se hace así. Bueno, voy a seguir el límite. Cuando h tiende a 0, ok, sería la primera letra a la mayor potencia, 3, x a la 3, ok, más. Y ahora sí, ya empezamos a usar estos números. Sería un 3. 3, el x disminuye, x a la 2, ¿verdad? Y el h aparece, h a la 1, más. Sigo, ahora que sigue, otro 3. X disminuye, ¿verdad? Vean que X va disminuyendo, X a la 3, X a la 2, aquí seguiría una X y H va aumentando, H a la 2, más. Y bueno, el último número es un 1, entonces no lo voy a poner. Sería X disminuye, o sea, ya no tengo que escribir X, y H aumenta, entonces sería H a la 3. Este más 1 es este más 1, no es parte de esta fórmula. Menos X a la 3 menos 1. Entonces, esto me va a servir para desarrollar, para estos numeritos son los que voy colocando aquí, 1, 3, 3 y 1. Me sirven para desarrollar el cubo de un binomio, cuando es potencia 4, cuando es potencia 5. Él me va a decir cuáles son los numeritos, ¿verdad? Estos que van a acompañar aquí. Voy a desarrollar cómo sería el 2x menos 3 a la 4 usando el triángulo de Pascal. Ya esto, por supuesto, que no tiene nada que ver con el asunto del límite. Hago un paréntesis solo para explicar por aquello que en otro ejercicio salga de este tipo, ¿verdad? Cómo utilizar el triángulo de Pascal. Bueno, entonces aquí sería, pues como estoy en la línea, la potencia de 4, tengo que usar esta línea. Entonces, el primero es un 1, que siempre va a ser un 1 y siempre va a terminar en 1. Entonces va a ser el primero a la 4, 2x a la 4. Toma en cuenta que el 2x es el primero y el menos 3 es el segundo. O sea que en realidad esta expresión es mejor copiarla así. 2x más menos 3. Bueno, va a ser el primero a la 4 más. Ahora tengo que escribir el 4. Entonces va a ser el 4, ¿verdad? Por el primero que disminuye. Entonces pasó de potencia 4 a potencia 3. Y el menos 3 empieza a aparecer. Más. Después va el 6, ¿verdad? 6. El primero disminuye. Antes tenía potencia 3, ahora debe tener potencia 2. Y el menos 3 aumenta a 2, porque menos 3 antes estaba en potencia 1. Ahora está en potencia 2. Sigue. Más 4, que va a ser el 2x, que disminuye a 1 de potencia. Y el menos 3 que aumenta a 3 de potencia. Y por último, vamos a hacerlo un poquito más para acá. Y por último sería el 1 con el menos 3 elevado a la 4. Ya no tengo que poner el 2x porque el 2x ya se elimina aquí, por decir así, porque el 2x a la 0 queda 1. Y el menos 3 a la 4, que ya es el último. Ahora lo que queda es desarrollar, que sería 2 a la 4, 16x a la 4, que sería hacer 2 a la 4, x a la 4. Después 4, 2 a la 3, 8. 8 por 4, 32. X a la 3.
por menos 3. Voy a hacer de una vez ese menos 3. Sería 2 a la 3, 8, por 4 por menos 3, daría menos 96. Aquí tendría el 96 negativo. X a la 3. Después sería más 2 a la 2, 4. 4 por 6, 24. 24 por menos 3 a la 2, que es un 9, sería 216 positivo. X a la 2. Más, ya sigo con el otro, ¿verdad? Aquí sería un 4 por 2, 8. 3 menos 3 a la 3 es 27, negativo. Y daría menos 216 X. Y por último, el menos 3 a la 4, que sería 81. Y así sería el 2X menos 3 a la 4. Ahora lo que vamos a hacer es cancelar los términos que son semejantes, como el X al cubo con el X al cubo. Eso se pueden cancelar. También se pueden cancelar estos unos. Y me quedaría esta expresión, dividido entre esta expresión. Entonces va a ser el límite cuando h tiende a 0, queda el 3x al cuadrado h más 3x h a la 2 más h al cubo. En el denominador pues queda igual, entonces voy a copiarlo. Lo voy a poner aquí. Y la línea de división. Arriba puedo sacar una h a factor común. Ves que aquí se repite la h, aquí se repite la h, aquí se repite la h. Entonces sería el límite cuando h tiende a 0 y saco esa h siempre la voy a sacar porque abajo hay una h. Entonces uno ocupa cancelar esas h, que son las que dan problema porque h tiende a 0. Entonces va a quedar un 3x a la 2, porque le estoy sacando la h aquí. Si yo saco la h aquí, me queda otra con el 3x. Entonces más 3xh. Y cuando la saque aquí, me queda 2, o sea, un h a la 2. H a la 2, y en el denominador queda lo mismo. Con la h. Bueno, pero aquí es un más. Y la h, que es la que se va a cancelar. Entonces, ahora cancelamos esta h con esta h, ¿verdad? Y evalúo. Entonces, cuando evalúo, me va a quedar aquí 3x al cuadrado. Ahora me va a quedar aquí 0, porque h es 0, por 3, por x 0, y aquí también 0. Y en el denominador va a quedar, h tiende a 0, entonces va a quedar x al cubo más 1 con la raíz. Raíz de x al cubo. No lo voy a copiar porque en realidad aquí también me queda otro, ¿verdad? Aquí me queda un x al cubo más 1 y aquí también x al cubo más 1, ambos en raíz. Entonces tengo 2 veces la raíz de x al cubo más 1, porque son 2. Y esta sería la primera derivada de la función. En este otro ejercicio nos piden la primera derivada de grado 2 de la función f. Entonces, aunque podríamos usar la primera fórmula, la otra fórmula que estábamos viendo de límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h, es mejor usar esta, porque en esta ya me dice el límite, la primera derivada de la a, que sería el límite cuando x tiende a, en este caso, el límite tiende a 2, de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Entonces vamos a usar esa. El límite cuando x tiende a 2 de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Esto sería el límite cuando x tiende a 2. ¿Quién sería f de x? Bueno, aquí ya me lo dan. ¿Quién es f de x? Sería 3 sobre 1 más x a la 2 menos
la imagen de 2. La imagen de 2 es sustituir en la X el valor 2. 2 a la 2, 4, más 1, 5. Entonces sería 3 quintos. Menos 3 quintos, todo dividido entre X menos 2. Hacemos un poquito este límite para que no quede, se vea que es el límite de todo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es restar esto. ¿Cómo lo restamos? Como este y este no tienen nada en común, entonces multiplicamos en cruz. Sería el límite cuando X tiende a 2 de 3 por 5, 15, menos 3 por 1 más X a la 2, dividido entre 1 más X a la 2, dividido, esta es la división grande, entre X menos 2. Entonces también bajemos un poquito de esto. Aquí me faltó multiplicar el 5, porque al final en el denominador es este por este. Ahora lo que vamos a hacer es distribuir este 3 con este, ¿verdad? Entonces sería menos 3 por 1 y menos 3 por X a la 2. Sería el límite. Siempre tengo que ir escribiendo la palabra límite cuando X tiende a 2. Sería el 15 menos 3 menos 3X a la 2. Y vamos a multiplicar. Sí, lo voy a hacer de una vez, pero entonces voy a bajar un poquito más este para que no se confunda. Voy a poner un 1 aquí para hacer este por este y este por este. O sea, extremos por extremos y medios por medios. Entonces, bueno, ya sabemos que este da por resultado este, que multiplica al 1. Y después en el denominador iría este por este. Entonces sería, en el denominador iría el 5, 1 más X al cuadrado, que multiplica a X menos 2. ¿Okay? Ahora lo que vamos a hacer es factorizar el numerador. Y lo vamos a hacer con la calculadora. 9, 5, 3 sería, recuerden cuando lo pongo en la calculadora siempre va a ir, el A siempre es el número que acompaña a X al cuadrado, o sea, menos 3. Después ponemos el B, perdón. Lo que voy a hacer es, pensé que era una cuadrática, pero no, porque esto se puede simplificar, ¿verdad? Entonces no, pensé que tenía una X ahí. Aquí sería 15 menos 3, 12, menos 3X al cuadrado, dividido entre 5, 1 más X al cuadrado y X menos 2. Yo ando buscando eliminar este X menos 2, que es el que da problema cuando X tiende a 2, porque cuando X tiende a 2 da 0 y arriba también. Bueno, va a ser el límite cuando X tiende a 2. Aquí puedo sacar un 3 a factor común. Entonces, donde saco el 3, me va a quedar 3 por 4 menos X al cuadrado dividido entre el 5, 1 más X al cuadrado y el X menos 2. Bueno, voy a seguirlo aquí porque ya estoy a punto de terminar este ejercicio. Voy a continuar aquí. Entonces sería el límite cuando X tiende a 2. Arriba es una diferencia de cuadrados, que sería 2 menos X y 2 más X, ¿verdad? Ella es una diferencia de cuadrados. Y en el denominador quedaría el 5, el 1 más X al cuadrado y quedaría el X menos 2. Estos casi que los puedo cancelar, pero no los puedo cancelar porque el signo es diferente. Entonces lo que voy a hacer es cambiarle signo al de arriba, o también se le puede cancelar, se le puede agregar el signo negativo abajo. Agregar no, cambiar signo. Límite cuando X tiende a 2, le pongo signo negativo y cambio el signo de esta expresión. Cuando cambio signo significa que la X es negativa, ahora es positiva. El 2 era positivo, ahora es negativo. Dividido entre 5, 1 más X a la 2, X menos 2. Ahora sí cancelo estos. Cancelo este X menos 2 con este X menos 2 y puedo evaluar.
Entonces va a ser menos 3 por 2 más 2. Y en el denominador va a quedar 5 por 1 más 2 a la 2. 2 a la 2 es 4, más 1 es 5 por nada más. El otro lo hemos cancelado. Entonces sería 5, 3 por 4, 12 sobre 25. Y ese sería el resultado. O sea, ese sería la primera derivada de la función evaluada en 2. Da como resultado menos 12 sobre 25, que en realidad este final sería la pendiente de la recta tangente en el punto 2, que más adelante vamos a profundizar también más en ese tipo de ejercicios. Ahora vamos a ver un poco de álgebra de derivadas. Esto va a simplificar el cálculo de una derivada con respecto a la definición, ¿verdad? Porque la definición pues tengo que calcular todo el límite. Para eso vamos a ver algunas reglas. Entonces vamos a ver la regla de la suma, que la regla de la suma lo que permite es encontrar la derivada de una suma. Entonces, si yo tengo, o necesito, o digamos, tengo que calcular la derivada de f más g, bueno, la derivada de f más g de x va a ser f de x prima más g prima de x. O sea, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Por ejemplo, digamos que necesitamos, pero necesitamos calcular la derivada de x a la 2 más 2x. Para resolver las derivadas con álgebra de derivadas, bueno, ocupamos las reglas de la suma, de la multiplicación y de la división. Bueno, antes expliqué la regla de la multiplicación, pero también para poder poner un ejemplo, necesito primero presentar estas reglas, ¿verdad? Que son las reglas de las derivadas, que son como algunas derivadas que ya se dan por hecho. Entonces, por ejemplo, en esta primera, que es la derivada de x a la n, la derivada de x a la n, vamos a hacer un poquito más grande, la derivada de x a la n es n veces x a la n menos 1. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo. La derivada de x es 1. La derivada de 1 sobre x es 1 menos 1 sobre x a la 2. La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 veces la raíz. Por ejemplo, aquí tengo la derivada de sen. Si por algún motivo se le aparece la derivada de sen, entonces la derivada de sen es cos. Ya no tengo que hacer el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. O sea, nada más sé que la derivada de sen de x es cos de x, que la derivada de cos es menos sen, que la derivada de tan es secante al cuadrado. Y así sucesivamente. Yo les voy a pasar esta hoja para que ustedes la tengan y cuando vayan a calcular derivadas, no por definición, sino las derivadas, con álgebra de derivadas, ustedes pueden usar todas las que vienen o todas las que aparecen aquí. Vamos a hacer un ejemplo usando algunas de ellas. Por ejemplo, para hacer esta, entonces, la derivada de x al cuadrado más 2x, entonces yo tendría que hacer, siguiendo esta regla, es la suma de las derivadas. Entonces sería la derivada de x al cuadrado más la derivada de 2x. Bueno, ¿cuál sería la derivada de x al cuadrado? Bueno, la derivada de x al cuadrado la podemos usamos esta regla, ¿verdad? En esta regla lo que me dice es que es la derivada de x a la n. Bueno, yo tengo la derivada o tengo que hacer la derivada de x al cuadrado. ¿Cuál sería? Bueno, la regla lo que dice es que este exponente, ¿lo ven? Este exponente, está aquí la n, pasa a multiplicar. Y al exponente le resto 1. O sea que esa derivada va a quedar. El 2 pasa a multiplicar y al exponente le resto 1. 2 menos 1, 1. Ese 1 pues no se coloca. O sea que la derivada de x al cuadrado es 2x. Y aquí tenemos también que la derivada de x es 1. Vamos al otro. Entonces la derivada de x al cuadrado sería 2x. Y la derivada de 2x sería 2. Porque la derivada de x sería 1. Que fue lo que está aquí. La derivada de x sería 1. Y cuando tengo esta propiedad 2 por x, en realidad la propiedad lo que dice es que el 2 no se deriva, sino que se deriva solo la x. Vamos a hacer otro ejemplo. Calculemos esta otra derivada. Sería la derivada de 3x al cuadrado menos x más 2. Antes la hicimos
con derivadas por definición o con la definición de la derivada. Recuerden que pues, era un poco más, era extensa, ¿verdad? De hecho, es esta. Esta es, ¿verdad? O sea, tuvimos que hacerla con límites, ¿verdad? Porque la derivada, por definición, es con límites. Vamos a hacerla de forma algebraica, utilizando las reglas de la regla de la suma, ¿verdad? Y también las reglas que acabo de presentarles. Entonces, sería la derivada de esto sería la derivada de 3x a la 2, perdón, ¿sí? Menos la derivada de x más la derivada de 2. ¿Verdad? Lo que hice fue separarlas. Bueno, ¿cuál es la derivada de 3x? De acuerdo con la regla que acabamos de hacer, el 3 pasa a multiplicar al 2, daría 6, y al 2 se le resta 1. Entonces, 2 menos 1, 1. La derivada de x, acabamos de decir, de acuerdo con las reglas, es 1. Bueno, y no hemos visto todavía la regla de un número, o la regla de una constante. Estaría aquí. Vamos a ver. Mira, no aparece en esta fórmula la regla de una constante. Perdón, la derivada de una constante. Pero la derivada de una constante es 0. No aparece que agregarla a esta lista. La derivada de este 2 sería 0, entonces no lo coloco. Eso quiere decir que la derivada de esta expresión sería 6x menos 1, ¿verdad? Vamos a ver cuánto nos dio antes. Nos dio, era esta. Nos dio 6x menos 1. Pero obviamente usando la definición. Usando el álgebra de derivadas o usando las reglas, es mucho más sencilla de hacer. Queda 6x menos 1 también. Respecto a la regla de la multiplicación, es esta, ¿verdad? Uno pensaría que la regla de la multiplicación es nada más hacer f de x' por g de x', o sea, la primera derivada de f por la primera derivada de g, como uno pensaría también aquí. O sea, en la suma, sí, muy sencillo, derive la primera más derivando la segunda, ¿verdad? O sea, derive cada una de ellas en la suma. En la multiplicación no. En la multiplicación, la derivada de f por g no es f' de x por g' de x, sino derivo una y la multiplico por la otra sin derivar, más derivo la que no había derivado inicialmente por la que ya había derivado, pero ahora sin derivar. No sé si me explico. O sea, sería, derivo esta y la multiplico por esta, más derivo esta y después la multiplico por esta. Esa sería la regla de la multiplicación para derivadas. ¿Okay? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, para derivar x al cubo por sen de x, tengo que utilizar la regla de la multiplicación porque tengo la multiplicación de dos funciones. Entonces, siguiendo la regla sería, derivo el primero, voy a hacerlo aquí, derivo x a la 3 y lo multiplico por sen. Más, ahora derivo sen y lo multiplico por x a la 3. En realidad este paréntesis no es necesario. No es necesario este paréntesis. Bueno, ¿cuál sería la derivada de x a la 3? La derivada de x a la 3 sería este 3 que es exponente lo paso a multiplicar y al 3 le resto 1 por sen de x más, ahora, la derivada de sen de x, que es cos de x, vean aquí, la derivada de sen de x es cos de x, entonces sería cos de x por x al cubo. Bueno, generalmente uno escribe primero 3x en de x, uno escribe primero esto, el x al cubo. Lo pude haber hecho de una vez, pero bueno, lo hice en otro paso. Y esta sería la primera derivada de x al cubo por sen de x. Digo primera derivada porque existe la segunda, existe la tercera derivada. O sea, ¿cuál es la segunda derivada? Es la derivada de la primera derivada. Es volver a derivar el resultado de la primera derivada. Bueno, ¿cuál sería la primera derivada de x al cuadrado sobre tan de x? Bueno, en este caso tenemos que usar la regla de la división. La regla de división es esta. F entre g de x no es f' de x entre g' de x, como les venía diciendo antes. En la suma es como muy natural pensar que la derivada de una suma, pues es la suma de ellas. En la multiplicación no ocurre, en la división tampoco.
La derivada de una división es el denominador al cuadrado, ¿lo ven? Derivo la de arriba, lo multiplico por la de abajo, menos derivo la de abajo y lo multiplico por la de arriba. Entonces, siguiendo eso, vamos a hacer esto, que sería, entonces, el denominador al cuadrado, sería tangente al cuadrado. En el numerador sería derivo x a la 2 y lo multiplico por tan. Y después le resto la derivada de tan, que va a multiplicar ahora a x a la 2. Bueno, esto sería la derivada de x a la 2, pasa el 2 a multiplicar, sería 2x, y le resto 1 al exponente, entonces quedaría 1. 2x por tan de x. Menos la derivada tan de x, que sería secante al cuadrado, y aquí está, que es esta. La derivada de tan sería secante al cuadrado, y lo multiplico por x a la 2, dividido entre tan al cuadrado de... Bueno, vamos a ordenarlo un poquito, sobre todo la segunda expresión. Yo les digo que uno generalmente siempre pone el x a la 2 de primero, o lo que son variables de ese tipo los pone de primero. Entonces sería menos x al cuadrado por secante al cuadrado de x dividido entre tangente al cuadrado de x. Esta sería la derivada, la primera derivada de x a la 2 entre tan de x.